Bienvenidos a esta inmersión profunda. Hoy nos adentramos en un tema que nos hará pensar. ¿Cómo puede existir la justicia perfecta de Dios en un mundo tan lleno de incertidumbre? Uf, gran pregunta. Y aún más intrigante, ¿cómo esta incertidumbre es la clave de nuestro libre albedrío? Interesante. Abriremos 3 libros llenos de sabiduría: Proverbios, Eclesiastés y Job. Me encantan esos libros. A ver qué nos dicen estos textos antiguos sobre los dilemas éticos que enfrentamos hoy en día. Es fascinante cómo estos libros, escritos hace siglos, todavía nos pueden dar luz sobre cómo vivir nuestras vidas en el siglo XXI. La idea principal aquí es que la justicia de Dios no funciona como una máquina expendedora, donde metes una buena acción y recibes una recompensa al instante. O haces algo malo y ¡zas!, te cae un castigo. Tienes razón. Si fuera así de simple, no habría espacio para el libre albedrío, ¿verdad? Seríamos como robots programados para actuar de cierta manera. Exactamente. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento nos muestran que la historia se desarrolla de una forma mucho más compleja. Piensa en las historias del Antiguo Testamento llenas de momentos donde la justicia se retrasa o donde bendiciones inesperadas caen sobre las personas. Sí. Y en el Nuevo Testamento, las enseñanzas sobre la gracia, el perdón y el misterio del plan de Dios también apuntan a una realidad que va más allá de una simple ecuación de causa y efecto. Eso me recuerda a esos momentos en la vida donde te esfuerzas al máximo, haces lo correcto y las cosas no salen como esperabas. O al revés, a veces ves a personas que actúan mal y parece salirse con la suya. Es como si el mundo no siempre jugara limpio. Justamente. Y es aquí donde entra en juego la incertidumbre. Ajá. Si supiéramos con certeza el resultado de cada decisión, tendríamos realmente libre albedrío. Es verdad. Tendría sentido la fe. Me explota la cabeza. Entonces, la incertidumbre es como el ingrediente secreto que le da sabor a la vida, que hace que nuestras decisiones tengan peso. Y hablando de decisiones, pasemos a Proverbios, un libro que parece ser como un manual para tomar buenas decisiones y vivir una vida recta. Sí. Pero ¿cómo encaja esto con la incertidumbre que estamos explorando? Proverbios es una guía invaluable para construir un buen carácter y vivir con sabiduría. Nos anima a cultivar virtudes como la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza. Pero ya aquí viene el gran pero. Proverbios no nos da una fórmula mágica para el éxito o para evitar el sufrimiento. Espera. ¿Estás diciendo que leer Proverbios no te garantiza una vida perfecta? Porque si es así, me debes una explicación. No te preocupes. Ya. Lo que quiero decir es que Proverbios nos da las herramientas para construir una vida con propósito. Ya. Pero también reconoce que la vida está llena de variables que escapan a nuestro control. Es como tener un mapa para navegar por un terreno desconocido. Sí. El mapa te da la dirección, pero no te dice qué obstáculos encontrarás en el camino. Entiendo. Es como cuando lees esos libros de autoayuda que te prometen el éxito si sigues sus pasos. Proverbios, escrito hace miles de años, también nos ofrece un camino hacia la prosperidad, pero no se enfoca solo en la riqueza material, sino en algo mucho más profundo: la formación del carácter. Exacto. Proverbios nos recuerda que la vida no siempre es justa, que a veces los justos sufren y los malvados prosperan. Nos dice, aquí tienes la sabiduría para vivir una vida plena, pero prepárate para los giros inesperados del camino. ¡Wow! Entonces, Proverbios nos invita a ser virtuosos, pero también a aceptar que la vida tiene sus propios planes. Sí. Y si hablamos de aceptar lo impredecible, no podemos dejar de lado a Eclesiastés, Claro. un libro que parece abrazar la incertidumbre como parte fundamental de la experiencia humana. Así es. Eclesiastés nos lleva a un viaje introspectivo, explorando la mente de alguien que busca el significado de la vida bajo el sol. Ya. Lo que encuentra es que la vida, a menudo, parece absurda, llena de vanidad, incapaz de satisfacer nuestras ansias de certeza y permanencia. Me acuerdo de esas frases de Eclesiastés que te dejan pensando. ¿Sí? Como vanidad y vanidades, todo es vanidad. O lo que fue, eso volverá a ser. Y lo que se hizo, eso se volverá a hacer. No hay nada nuevo bajo el sol. Suena un poco deprimente, ¿no crees? No se trata de ser pesimista, sino de ser realista. Ya veo. Eclesiastés nos abre los ojos a la realidad de la condición humana, nos confronta con la fragilidad de nuestros planes, la fugacidad del tiempo y sí con la incertidumbre que está presente en cada paso que damos. Entonces, Eclesiastés nos está diciendo que nos rindamos, que no luchemos por nuestros sueños, porque al final todo es vanidad. No, para nada. Lo que nos dice es que la verdadera sabiduría no se encuentra en buscar certezas absolutas en un mundo cambiante, sino en aceptar la limitación de nuestra perspectiva humana y buscar a Dios, a pesar de la incertidumbre que nos rodea. Ahora entiendo mejor por qué Eclesiastés, a pesar de sonar un poco pesimista, es una pieza clave en esta búsqueda de la justicia divina y el libre albedrío.
Y finalmente, llegamos a Job, un libro que lleva el tema del sufrimiento y la incertidumbre a otro nivel. La historia de Job es sin duda una de las más impactantes de la Biblia. Sí. Job, un hombre justo y temeroso de Dios, pierde todo, su familia, sus posesiones, su salud, todo desaparece en un abrir y cerrar de ojos. Qué fuerte. Es una historia que nos confronta con la realidad del sufrimiento, incluso para aquellos que, como Job, llevan una vida recta. Me imagino que sus amigos habrán tratado de encontrar una explicación a su desgracia, ¿verdad? Claro, sus amigos representan la visión tradicional de que el sufrimiento es una consecuencia directa del pecado. Ajá. Pero el libro de Job desafía esta idea. Dios mismo interviene en la historia, no para darle a Job una explicación detallada de su sufrimiento, sino para recordarle la grandeza de su poder y la limitación de la perspectiva humana. Lo que me fascina de Job es que al final no se le da una respuesta clara a la pregunta de por qué. Exacto. Simplemente se le muestra la inmensidad de la creación y se le invita a confiar en la sabiduría de Dios, incluso cuando no la comprende. Exacto. El libro de Job no busca resolver el problema del sufrimiento, sino mostrarnos que a veces la fe se pone a prueba precisamente cuando nos enfrentamos a lo inexplicable. La incertidumbre, en lugar de ser un obstáculo para la fe, puede ser una oportunidad para profundizar nuestra relación con Dios. Es como si Dios nos dijera, confía en mí, aunque no entiendas el camino. Es una lección poderosa. Al igual que Job, nosotros también podemos ser tentados a cuestionar la justicia de Dios cuando las cosas van mal. Pero Job nos enseña que la verdadera fe no se basa en la comprensión total de los caminos de Dios, sino en la confianza en su bondad, incluso en medio del dolor y la incertidumbre. Y aquí es donde se conecta con el libre albedrío. Si entendiéramos completamente los planes de Dios y supiéramos de antemano las consecuencias de cada acción, nuestra libertad sería ilusoria. La incertidumbre, al desafiar nuestra comprensión y obligarnos a tomar decisiones sin garantías absolutas, crea el espacio para que el libre albedrío sea una realidad. Entonces, la incertidumbre es como el código que hace posible nuestra libertad. Sin ella, seríamos como marionetas en manos del destino. Exactamente. La incertidumbre no es un error en el diseño de Dios, sino una característica esencial que permite que la vida tenga significado y que nuestras decisiones sean auténticas. ¡Wow! ¡Qué viaje tan intenso hemos hecho hasta ahora! Hemos explorado la incertidumbre desde la perspectiva de Proverbios, Eclesiastés y Job, y la verdad es que me ha dejado con muchas preguntas. ¿Qué nos espera en la segunda parte de esta inmersión? En la próxima parte vamos a aterrizar estas grandes ideas en la realidad del día a día. Exploraremos cómo las enseñanzas de estos 3 libros nos pueden guiar en la toma de decisiones en un mundo complejo, donde la relación entre nuestras acciones y las consecuencias no siempre es tan clara. Ya quiero escucharlo. No se pierdan la segunda parte de esta inmersión profunda en la sabiduría bíblica y su increíble relevancia para los desafíos que enfrentamos en el siglo XXI. Retomamos nuestra inmersión. Y ahora que ya hemos explorado la profundidad de la justicia de Dios y el misterio del sufrimiento, la pregunta es, ¿cómo nos afecta todo esto a la hora de tomar decisiones en el mundo real? Es verdad, porque aunque la justicia divina no siempre sea visible de inmediato, eso no nos libera de la responsabilidad de actuar correctamente. De hecho, la hace aún más importante. Exactamente. Y aquí es donde la sabiduría práctica de Proverbios se vuelve tan relevante. El libro nos impulsa a actuar con integridad, con honestidad y compasión, sin importar las circunstancias. O sea que, aunque no tengamos la garantía de que nuestras buenas acciones serán recompensadas al instante, o que las malas acciones serán castigadas en el acto, Proverbios nos llama a construir un carácter sólido basado en principios morales firmes. Así es. Proverbios nos recuerda que la verdadera recompensa de una vida recta no se mide en dinero o en éxito inmediato, sino en convertirnos en personas que reflejan la bondad y la justicia de Dios. Entonces, Proverbios nos da una brújula moral para navegar por la incertidumbre, Sí, sin depender de un sistema de premios y castigos predecible. correcto. Es como un GPS para el alma. Me gusta esa analogía. La sabiduría de Proverbios nos ayuda a cultivar una ética que va más allá de buscar solo nuestro propio beneficio o evitar el castigo. Nos invita a vivir en sintonía con la naturaleza de Dios, incluso cuando no entendamos completamente sus planes. Y ahí es donde Eclesiastés entra en escena, ¿verdad? Recordándonos que perseguir el éxito mundano como un fin en sí mismo es una trampa.
Correcto. Eclesiastés nos advierte sobre el peligro de poner todas nuestras esperanzas en la riqueza, el poder o los placeres efímeros. Nos muestra que la verdadera satisfacción no está en las cosas materiales, sino en vivir una vida con propósito, en armonía con la voluntad de Dios. Pero ¿cómo podemos saber cuál es la voluntad de Dios en un mundo lleno de incertidumbre? Eclesiastés parece sugerir que la vida tiene un grado de absurdo e imprevisibilidad que puede dificultar tomar decisiones éticas claras. A veces parece que estemos dando palos de ciego. Eclesiastés nos enseña que a pesar de lo aleatorio que pueda parecer el mundo, Dios tiene un plan. Y aunque no siempre entendamos los detalles de ese plan, podemos confiar en su sabiduría y bondad. O sea, no se trata de encontrar respuestas absolutas a todas las preguntas, sino de tener una actitud de humilde confianza en Dios, incluso cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles. Es como un acto de fe en medio de la niebla. Exacto. Eclesiastés nos llama a vivir con sabiduría, reconociendo que nuestra perspectiva humana es limitada y aceptando que no siempre tendremos todas las respuestas. Nos anima a buscar a Dios, no esperando que nos dé un mapa detallado de la vida, sino con la confianza de que nos guiará a través de la incertidumbre. Y si hablamos de incertidumbre, no podemos olvidar la historia de Job, que nos enseña su experiencia sobre cómo enfrentar los dilemas éticos cuando estamos en medio del sufrimiento. Job nos enseña que incluso en medio del dolor y la pérdida, la integridad moral es fundamental. A pesar de ser acusado injustamente y cuestionado por sus amigos, Job se aferra a su inocencia y a su fe en Dios. Su historia nos recuerda que la verdadera ética no se basa en evitar el sufrimiento o buscar recompensas, sino en ser fieles a nuestros principios. Incluso cuando el mundo a nuestro alrededor parece derrumbarse. ¿Qué ejemplo de resiliencia? Precisamente. Job nos muestra que la integridad no se negocia, ni siquiera cuando las circunstancias son adversas. Su ejemplo nos inspira a mantenernos firmes en nuestros valores, incluso cuando nos enfrentamos a la incomprensión o la crítica. Pero, ¿cómo podemos conciliar esto con la idea de que la vida es impredecible y que a veces los justos sufren? ¿No nos lleva esto a un callejón sin salida en la búsqueda de una ética sólida? Job nos enseña que aunque no siempre entendamos el porqué del sufrimiento, podemos confiar en la justicia última de Dios. Su historia nos invita a ver más allá de la idea de la justicia como un sistema de recompensas y castigos inmediatos, y a mirar hacia un panorama más amplio donde la soberanía y la bondad de Dios se revelan en toda su plenitud. Entonces, podríamos decir que Job nos da una perspectiva de la ética que va más allá de las circunstancias del momento y se basa en la confianza en la justicia final de Dios, incluso cuando no la vemos manifestada en el presente. Así es. Job nos enseña a vivir con integridad, no con la expectativa de evitar el sufrimiento, sino con la certeza de que Dios está en control y que al final la justicia prevalecerá. Es increíble cómo estos 3 libros, a pesar de sus diferentes estilos y enfoques, nos den una guía tan coherente para enfrentar los desafíos éticos del mundo actual. Sí. Proverbios nos da las herramientas prácticas para construir un carácter virtuoso. Eclesiastés nos recuerda la importancia de buscar la voluntad de Dios por encima de las vanidades del mundo. Claro. Y Job nos inspira a mantenernos firmes en nuestros principios, incluso cuando enfrentamos la adversidad. Pero ¿cómo se traduce esto en decisiones concretas? ¿Cómo podemos aplicar estas enseñanzas a los dilemas éticos específicos que enfrentamos en nuestras vidas? Esa es una pregunta fundamental que exploraremos en la última parte de nuestra inmersión. Volveremos para analizar cómo la sabiduría bíblica puede ayudarnos a navegar por la complejidad del mundo moderno, donde la relación entre nuestras acciones y las consecuencias a menudo es turbia y desafiante. No puedo esperar a seguir explorando este tema. Acompáñenos en la tercera y última parte de esta fascinante inmersión, donde conectaremos la sabiduría ancestral de la Biblia con los dilemas éticos del siglo XXI. De vuelta en la última parte de nuestra inmersión. Hemos hecho un recorrido increíble por la sabiduría de Proverbios, Eclesiastés y Job al-Cubi. Y la verdad es que me siento como si hubiera desbloqueado un nuevo nivel de comprensión sobre la incertidumbre y el libre albedrío. Es fascinante cómo estos textos antiguos tienen tanto que decir sobre cómo vivimos nuestras vidas hoy, ¿verdad? Totalmente. Pero ahora viene la pregunta al millón. ¿Cómo aplicamos toda esta sabiduría a los dilemas éticos que enfrentamos en el siglo XXI? Hablo de la crisis ambiental, la desigualdad social, los avances tecnológicos que nos hacen replantearnos la ética a menudo panorama. Sí, el mundo actual nos lanza un montón de desafíos éticos.
Pero por suerte la sabiduría de la Biblia nos puede dar algunas pistas para navegar por este mar de dilemas. Empecemos con Proverbios. Este libro, con su enfoque en la prudencia y el buen juicio, nos invita a pensar en las consecuencias de nuestras acciones a largo plazo. Nos llama a actuar con responsabilidad considerando no solo el beneficio inmediato, sino también el impacto que nuestras decisiones tendrán en el futuro. Es decir, que en vez de dejarnos llevar por la gratificación instantánea o buscar soluciones rápidas, Proverbios nos anima a pensar a lo grande, tomando en cuenta el bienestar de las futuras generaciones y la salud de nuestro planeta. Exacto. Proverbios nos recuerda que la verdadera sabiduría no se limita a satisfacer nuestras necesidades inmediatas, sino que busca el bien común, incluyendo el cuidado de la creación y la lucha por la justicia social. Eso me recuerda a la frase, piensa globalmente, actúa localmente. Y hablando de reevaluar nuestros valores, Eclesiastés también tiene mucho que decir al respecto, ¿no? Nos recuerda la vanidad de perseguir el éxito material como único objetivo. Completamente. Eclesiastés nos invita a cuestionar los valores de nuestra cultura que a menudo nos empujan a buscar la riqueza, el poder y el consumo excesivo. Nos recuerda que la verdadera felicidad no se encuentra en acumular cosas, sino en vivir una vida con propósito en armonía con la voluntad de Dios y sirviendo a los demás. Es como si Eclesiastés nos dijera, no te dejes atrapar por la trampa del consumismo y el egoísmo. Hay cosas mucho más importantes en la vida. Precisamente, Eclesiastés nos llama a replantearnos nuestras prioridades, a buscar satisfacción en las relaciones genuinas, en desarrollar nuestros talentos y en contribuir al bienestar de nuestra comunidad. Y por último, pero no menos importante, ¿qué nos puede enseñar la historia de Job sobre cómo enfrentarnos a los dilemas éticos en un mundo donde la injusticia y el sufrimiento son el pan de cada día? Job nos enseña que aunque a veces parezca que el sufrimiento no tiene sentido, la integridad moral es un valor innegociable. Aferrarse a lo que es correcto, incluso cuando las circunstancias son adversas, es una muestra de fidelidad a Dios y a nuestra propia conciencia. O sea que la ética no se trata de encontrar una fórmula mágica para evitar el dolor o garantizar la felicidad, sino de actuar con rectitud, incluso cuando el camino se pone difícil. Exactamente. Job nos muestra que la verdadera grandeza no se mide por el éxito mundano o la ausencia de sufrimientos, sino por la fortaleza de nuestro carácter y la fidelidad a nuestros principios, incluso en medio de la prueba. Es una lección poderosa para un mundo donde a menudo se premia el pragmatismo por encima de la integridad, y donde la búsqueda del poder y la riqueza puede llevar a justificar acciones éticamente cuestionables. La historia de Job nos recuerda que la ética no es negociable, que hay principios morales que trascienden las circunstancias y que nuestra responsabilidad es actuar con rectitud incluso cuando no comprendemos completamente el panorama general. Ha sido un viaje alucinante a través de la sabiduría bíblica y su impacto en los desafíos éticos que enfrentamos hoy. Proverbios nos guía para tomar decisiones responsables. Eclesiastés nos llama a reevaluar nuestros valores y Job nos inspira a mantenernos firmes en la integridad, incluso en medio de la adversidad. Y en conjunto nos recuerdan que la incertidumbre, en lugar de ser un obstáculo para la vida ética, puede ser una oportunidad para profundizar nuestra fe, fortalecer nuestra relación con Dios y desarrollar una ética basada en principios sólidos y compasivos. En definitiva, es una invitación a vivir con sabiduría, con la mirada puesta en un horizonte más amplio que nuestras propias necesidades y deseos, buscando el bien común incluso en un mundo lleno de incertidumbre. Así es. Y al hacerlo, no solo contribuimos a un mundo más justo y sostenible, sino que también descubrimos el verdadero significado de la libertad. La libertad de elegir el bien incluso cuando no hay garantías de recompensa, y la libertad de confiar en la justicia última de Dios, incluso cuando no la vemos manifestada en el presente. Qué gran cierre para nuestra inmersión. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la sabiduría ancestral de la Biblia y su sorprendente relevancia para los dilemas éticos del siglo XXI. Y recuerden, amigos, la búsqueda de la sabiduría es un camino que recorremos día a día con cada decisión que tomamos. Hasta la próxima.